Amigas, amigos de CMQ Televisión, iniciamos año con nuestro primer episodio. Tenemos a un invitado a quien estimamos, queremos, respetamos mucho, el doctor Sebastián Rivera Mir, y él ha accedido a darnos una entrevista a propósito fundamentalmente de este libro que les muestro aquí en cámara, que es el más reciente de él. Sí, ya volteó a ver si es el de él, porque tenemos otra novedad editorial, pero lo dejaremos para un capítulo posterior. Este fundamentalmente, pero para abrir boca yo quiero proponerle a nuestro invitado que nos platique de manera breve, si se puede, cómo es que se acercó a la historia intelectual, a la historia de las izquierdas, a la historia de los intelectuales que se movieron en el subcontinente durante varias décadas, y también a la historia de la lectura, porque no es frecuente, estarán de acuerdo conmigo, que estos temas sean abordados, y el doctor Rivera Mir los ha venido trabajando con un equipo muy brillante de jóvenes, de estudiosos, que han hecho diversas publicaciones y que tienen en curso un proyecto muy relevante del que alguna vez ya hablamos. Sebastián, podemos empezar la charla platicándonos cómo, como comunicólogo, como historiador, surgió en ti este interés por estos temas, por estas líneas de investigación que has desarrollado pues ya desde hace bastantes años. Sí, claro, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar. Es interesante estar aquí nuevamente. Y sí, mira, sabes que yo en un principio lo que trabajaba fundamentalmente tenía que ver más con movimientos sociales, con otras líneas mucho más amplias de la historia social propiamente tal. Y me he ido acercando mucho a la historia intelectual, a la historia de la edición, del libro, y que tiene que ver fundamentalmente con encontrar estos espacios donde se vinculan de alguna forma los intereses culturales, los intereses sociales, los intereses educativos, que son muy importantes tanto para los movimientos sociales como para los individuos. Entonces este ha sido de alguna manera un puente entre unas necesidades de búsqueda desde la historia social, desde la historia política también, para ir llegando hacia la historia eh, intelectual en un sentido también amplio, digamos. Yo hago una especie de historia intelectual que tiene muchas trazas de historia social. Yo no pienso en los intelectuales como estos sujetos que están en el Olimpo y que de alguna manera bajan a la tierra a iluminarnos, sino que más bien cómo se va construyendo desde abajo de alguna manera las ideas, los intercambios, la construcción de saberes muchas veces que son colectivos. Entonces por eso me interesa mucho esta perspectiva. Y en ese sentido, esta idea de la construcción de los saberes colectivos, el libro y los espacios impresos ocupan un rol fundamental. Prácticamente no se comprenden los intercambios de ideas sin un soporte material como el impreso. Sebastián, para acercarnos al tema del libro del que queremos hablar, eh, haznos también un resumen de en qué estado se encuentra el proyecto de investigación apoyado por CONACYT, es un PRONACE, acerca del ecosistema del libro en el Estado de México. Ha sido un esfuerzo muy grande, está rodeado de gente muy talentosa y ya ha habido diversos productos, resultados, investigación de campo. Hay mucho trabajo ya detrás en estos 2 años. Platícanos un poquito en qué etapa está este gran proyecto para hacer, si me permites la palabra, la radiografía del libro y de la lectura en el Estado de México. Sí, sí, mira, en realidad sí, estás en lo correcto. El proyecto formalmente lleva 2 años, pero en realidad venimos trabajando en esta idea desde hace, creo yo, más o menos 4 o 5. Por ahí desde el 2019, quizás un poco antes. Entonces ya llevamos bastante trabajo andado. En términos particulares, concretos, el proyecto ya está en su última etapa de aplicación. Tuvimos un primer año de diagnóstico, de ver, de evaluar, de conversar con muchos actores respecto a cuáles eran sus propias evaluaciones respecto a lo que pasaba en el ecosistema del libro en el Estado de México. Ahora pasamos a una segunda etapa, el año pasado, digamos, de aplicación, de conversación ya más como en lo cotidiano, en el trabajo, de intervenir, de hacer talleres, de organizar un montón de actividades con ellos, de tal manera de reflexionar en conjunto. Y este es el último año donde vamos a tener resultados, aplicaciones concretas,
Acabamos de publicar a fines del año pasado ya un libro que es uno de los primeros elementos que es este primer resultado, digamos, concreto de este proyecto. Y este año tenemos en carpeta otros 4 libros más, además de una serie de otras actividades, incluyendo, por ejemplo, un documental con las voces de los distintos actores del ecosistema. Entonces, en realidad este es el año donde se va a concretar mucho de lo que hemos venido preparando durante los periodo anterior. Y ahora pues presúmenos la novedad editorial, Ningún revolucionario es extranjero. Esto, diríamos en México, es tu mero mole. ¿Te apasiona estudiar, trabajar este tema? Platícanos de este libro, cómo se gestó, qué contiene, por qué vale la pena leerlo. Cuéntanos, invítanos a la lectura. Vale la pena leerlo, primero porque yo creo que enfrenta un problema muy actual, que tiene que ver con los movimientos, la movilización, el desplazamiento de personas a lo largo del continente. Vemos que todo el tema de la migración es muy relevante en la cotidianidad actual, y entonces el libro de alguna manera, mirando al pasado, nos entrega algunas claves respecto a estas vinculaciones, respecto a por qué se mueve la gente, a qué busca, cuáles son sus intenciones. Entonces creo que nos permite tener una mirada mucho más abarcativa sobre esta problemática. Ese sería como el primer paso en términos de la relevancia social que tiene el libro para el lector común y corriente. Ahora, en términos disciplinarios, yo creo que es importante el libro porque de alguna manera nos abre hacia la comprensión de 2 fenómenos que se han estudiado de manera separada, que es el exilio y, por otro lado, los intercambios, las prácticas educativas. Tendemos muchas veces a mirar el exilio como algo sumamente político, como algo muy encerrado en sí mismo, donde lo que importa son de alguna manera las persecuciones y todo eso, y no vemos la parte finalmente de cómo se insertan muchas veces estos actores en los ámbitos educativos. Y ahí me parece que está esta intersección del exilio, de lo político, con lo cultural, con lo intelectual, me parece que es muy relevante y que permite ampliar el margen de lo que significan estos desplazamientos, de lo que significa moverse de un lugar a otro. Encontramos en el libro muchas experiencias de actores que, por ejemplo, llegan a México como estudiantes y en México después ya cambios en sus gobiernos, en sus países de origen y terminan siendo exiliados. O al revés, personas que llegan como exiliados y se transforman en grandes promotores de la cultura. Por ejemplo, todos los estudios antropológicos que se hacen en la década de los 30 se deben en buena parte a un grupo de exiliados alemanes, por ejemplo, o exiliados cubanos que llegan a México y se incorporan a un mundo educativo de reciente creación, como es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces tenemos una vinculación ahí de un sistema educativo que está creciendo, de unas condiciones políticas del continente latinoamericano, del espacio latinoamericano, de mucha persecución en muchos países, y tenemos también las inquietudes de nuevas disciplinas que están surgiendo. Creo que el libro va intersectando de alguna manera distintas problemáticas y creo que ese es su principal valor. Pues muchas gracias al doctor Sebastián Rivera Mir. México no sería lo que hoy es en términos culturales y educativos e intelectuales sin las oleadas de inmigrantes que llegaron en situaciones muy complicadas. El lugar común es pensar en el exilio español, pero en la década de los 70 con los golpes militares en los países latinoamericanos, en Chile, en Uruguay, en Argentina, el enriquecimiento de nuestro país debe mucho a ese exilio de personas pues, que llegaron en condiciones, como siempre, muy adversas, muy difíciles, pero también pudieron encontrar un hogar aquí, en este país, que también a veces, o muchas veces, es generoso. Sebastián, muchas gracias. No, muchas Gracias por tu paciencia, por tu elocuencia. Y pues ya saben, el libro está disponible en nuestra librería, lo pueden buscar en la librería a través de la página, hacer su compra digital o venir a visitarnos al Colegio Mexiquense Santa Cruz de los Patos en Sinacantepec. Es un libro que les va a encantar, es un libro bien escrito, es un libro no solo académicamente resuelto, sino estilísticamente sabroso, accesible, disfrútenlo. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima en CMQ Televisión.